Estas fechas son importantes porque son ideales para profundizar un poco más en la historia de nuestro país, en la historia de la patria, y en este caso de uno de los padres de la patria, como es el general Manuel Belgrano. ¿Quién fue Belgrano? ¿Qué fue lo que hizo, además, lógico, de la creación de la bandera? ¿Qué significó? Pero ¿cómo fue su vida? ¿Cómo murió, lamentablemente, en la pobreza, sin reconocimiento? Reconocimiento que llega después, mucho más tarde, lamentablemente, como le ha ocurrido también a otras figuras importantes de la historia de nuestro país. Conversamos con el profesor de Historia, Horacio Pesuti. Fue un honesto ciudadano. Creo que eso es algo que lo define, pensando la historia desde el presente, que más querríamos los argentinos de tener líderes políticos que se caractericen por su integridad, por su capacidad de servicio, por su intelectualidad, no solamente hacer, sino hacer sabiendo qué hacer, y un utópico realista, es decir, Belgrano es hijo de su tiempo, un tiempo donde el corazón mandaba y la razón buscaba cómo cumplir esas utopías, y por eso Belgrano sabía construir castillos en el aire, pero al mismo tiempo hacerle bases firmes. Todo su trabajo, primero como abogado, primero como estudiante, después como abogado, después en el consulado y después ya en este sueño de la Argentina naciente, fue de mucho pensar, y de mucho pensar incluso cosas que parecían muy difíciles en su época, pero que él iba buscando la vuelta para poder conseguirlas. Belgrano, en tanto economista, él va a ser economista en su función del consulado, piensa la educación como parte de la economía, entendiendo la economía como una ciencia social y no muchas veces como se nos presenta solo como una ciencia exacta, y él dice que un país puede crecer si hay educación. Era muy amante de las mujeres, tuvo varias relaciones muy importantes, algunas que lo marcaron a él mucho como persona, y que incluso marcan también hasta su integridad como patriota, porque hasta tuvo que renunciar a mucha de su historia personal o a muchos de sus amores, incluso a la paternidad, para ser fiel a esa promesa de jugarse el todo por la patria. ¿Cómo fue el final de Belgrano, los últimos días? ¿Cómo es que muere? Él muere en el contexto de 1820, en el contexto donde había caído el gobierno central. Se da incluso, eso se llama el Día de los Tres Gobernadores, donde hay tres personas o entidades distintas que se asumen como gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Muere no siendo reconocido por el Estado al cual había ayudado a construir. Muere en la pobreza, no porque haya sido un tonto a la hora de manejar sus recursos, sino porque fue extremadamente generoso y porque no cumplieron aquellos que debían cumplir con los pagos a tiempo que él merecía por los trabajos que había hecho para el país. Muere en una situación donde prácticamente su muerte pasa desapercibida porque los grandes titulares de lo que serían los medios de comunicación de la época hablan de otra cosa, solamente un recuadrito, y se tarda bastante tiempo para poder reconocerlo como que fue uno de los padres verdaderamente de la patria.